En este nuevo video les vamos a hablar sobre los sistemas del motor diésel a alta y baja carga con cero salidas tóxicas en gases de escape, además de la norma Euro 6. Para poder andar un poco en este tema les voy a dar una breve introducción. El motor diésel, al ser un motor térmico que tiene una combustión interna alternativa, produce el autoencendido del combustible debido a las altas temperaturas derivadas a la compresión en el interior del cilindro. Dicho motor fue inventado en 1893 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, quien estudiaba los motores de alto rendimiento. El verdadero auge del diésel tiene lugar a mediados de los años 70. ¿Por qué? Porque sacan el Gol GDT, primer motor de clase compacta. Este era un motor de diésel a alta velocidad. ¿Debido a qué? Debido gracias al uso de una bomba de inyección distribuidora y un turbocompresor. En la década de los 80 comenzó la era de la electrónica, entonces estas bombas pasaron a ser controladas electrónicamente. También se utilizó por primera vez los motores TDI, turbodiesel de inyección directa. Fiat fue el primero en utilizar un motor de inyección directa en su auto Fiat Croma en 1987. El motor a diésel es la fuente de energía más eficiente del momento, ya que se utilizan en gran parte para transportar mercaderías y personas. Además, se utiliza en diversas industrias para generar electricidad. Pero una de sus principales ventajas de los dos motores es su bajo costo de operación. Además, debido a su precio de combustible que necesita para funcionar es muy bajo. Este sistema brinda un menor consumo de combustible, mejora las prestaciones del mismo y mejora el ruido. Pero en la actualidad, estos motores han sido altamente contaminantes. Debido a esto, en 1987 Europa gestó la primera norma, llamada la norma Euro. Estos que son conjuntos de requisitos que regulan los límites aceptables de gases en los vehículos nuevos. Actualmente está vigente la norma Euro 6, diferenciándose de los límites de emisión en los vehículos de gasolina y diésel. La normativa Euro cuenta con 5 marcadores, los cuales son el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y las partículas sólidas. La normativa Euro 6 es una normativa que busca el fin de la protección ambiental. Y esta norma entró en vigor a finales del año del 2015. Esta normativa 6 trata de marcar una reducción drástica en los gases contaminantes, especialmente en el óxido nitroso. La anterior normativa que se tenía era la Euro 5, la cual contemplaba la emisión de óxido nitroso de 180 miligramos por kilómetro. Mientras tanto que la Euro 6 se la rebajó hasta el 80 miligramos por kilómetro. Además de esto, se ha incluido una cuota de emisiones media para toda la gama ofertada del fabricante, la cual se fijó en 130 miligramos por kilómetro. Las emisiones combinadas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno deben reducirse a 170 miligramos por kilómetro, frente a los 230 miligramos por kilómetro de la normativa ya vigente. Esta nueva normativa, la Euro 6, obliga a que los fabricantes apliquen los motores a diésel filtros de partículas EGR, múltiples refrigerantes y con una mayor recirculación para reducir sus niveles de contaminación. Entonces, esta normativa se estableció no solamente para salvaguardar el medio ambiente, sino se pensó bastante en el ser humano. ¿Por qué? Porque la emisión de estos gases son perjudiciales para nuestra salud, son tan perjudiciales que nos pueden generar enfermedades respiratorias y afectar al ser humano. ¿Okay? Se pudo evidenciar que esta normativa no ha llegado a su restricción máxima, sino a medida que pasa el tiempo se va a ir restringiendo más. Se calcula que para el 2050 se logre reducir las emisiones de los gases contaminantes a un 80%. En su totalidad respecto a la norma Euro 1 que fue en 1990. Entonces, de esta forma, lo que se lograría es que los productores en masa de los motores a diésel sean más eficientes en su funcionamiento y logren reducir la contaminación emitida por sus gases.
Yo les voy a hablar un poco acerca del funcionamiento y las disposiciones que se tienen características para los motores a diésel o de combustión interna. También pueden ser a gasolina. Como mi compañero lo explicó anteriormente, una breve reseña histórica de cómo empezaron. Yo voy a explicar el funcionamiento. A continuación, cuando hablamos de motores de combustión interna, se nos viene directamente a la mente los 4 tiempos o los 4 ciclos que se generan para este proceso, como son la parte de admisión, la parte de compresión, la combustión y el escape. En el primero tenemos a disposición un cilindro en el cual dentro se mueve verticalmente un pistón que está unido a una biela, la misma que también está unida a una rueda que se la llama cigüeñal. En toda esta disposición, todo este sistema sincroniza de tal manera que dos pistones hagan el tiempo de admisión y otros dos hagan el tiempo de escape cíclicamente, en cortos muy minúsculos de tiempo. Voy a hablar un poco de la parte de combustión. Al bajar el cilindro dentro del pistón, las válvulas se abren y permiten ingresar aire. Lo que se tiene es aire dentro de este cilindro. El siguiente ciclo es la compresión. El mismo cilindro por la rueda del cigüeñal y a través de la biela hace que suba otra vez el cilindro verticalmente y ahí se genera la compresión, el siguiente ciclo. Entonces tenemos aire comprimido y como sabemos que cuando se comprime el aire se genera una temperatura alta, entonces es cuando se abre otra válvula para inyectar el carburante, en este caso es al ingresar proporciones estimadas para hacer combustión entre estos dos materiales. En el ciclo de compresión se genera la combustión, ya que tenemos temperatura, aire y carburante. Se genera la combustión y el siguiente ciclo, como lo menciono, es la combustión y aquí se genera el empuje en el cilindro para que baje nuevamente el cilindro y varias veces estas acciones generan la potencia del motor, ya que se transmite, estas pequeñas explosiones se transmiten al cilindro, el mismo a la biela y el mismo al cigüeñal. Y ese tenemos la potencia del motor. Después, ¿qué hacemos con todos estos materiales quemados? Tenemos el siguiente ciclo, que es el escape. Así funciona básicamente un motor de combustión interna. Pero, ¿qué es la diferencia de los motores a combustión interna que son los a gasolina? La principal diferencia podemos encontrar bastantes en costos, en materiales, en sistemas, pero la principal característica es que los motores a gasolina se inyectan chispas a través de las bujías para generar esta combustión, ya que ellos tienen otra forma de mezclar los materiales y no generan esa presión. Entonces necesitan de una chispa para que ayude a hacer esta combustión. En cambio acá en los motores a diésel, ya por la misma disposición del cilindro y las mezclas de los materiales, se genera alta presión y no necesita ese chispazo. ¿Pero qué necesita? Necesita una inyección, pero esta vez desde del carburante, lo que no se tiene en los motores a diésel. Se dice también que estos motores se utilizan para disminuir costos de 25 a 30% respecto a los motores a gasolina. También se puede decir que los motores a diésel suenan más y vibran más, ya que los de gasolina no lo hacen, debido a que en los de diésel este chispazo, la combustión se puede generar en cualquier parte. Ya, podemos mencionar otras, pero el objetivo de este trabajo es mencionar por qué estos motores están tratando de salir del mercado gracias a la competencia que principalmente viene de los europeos. Quiere decir que bajo la disposición de impacto ambiental, quieren decir que generan bastantes emisiones de gases, y es verdad, tienen toda la razón, pero ¿qué han hecho los diseñadores de estos motores para no salir del mercado? Como sabemos, con carga estos motores generan bastantes emisiones de gases, ya que, por decir un ejemplo, en el tráfico necesitamos arrancar el motor sin carga. Entonces quiere decir que hay poco aire. Entonces quiere decir, al haber más carburante se generan más emisiones. Lo mismo ocurre en el otro extremo, con bastante carga, se necesita pisar a fondo el acelerador y para generar más potencia igual se quema más combustible y genera más emisiones. Se debe llegar a un punto intermedio. Partiendo de este análisis se ha realizado qué tratar de hacer con estos residuos quemados. Les voy a hablar un poquito de la principal solución que han dado los diseñadores de estos motores, que es
Al escape se le adiciona otro sistema que, que acoge todos estos gases quemados, los filtra, genera un hollín, lo máximo que pueda filtrarse. Genera un hollín y las partes que, que resultan van a otro sistema que se da en dos condiciones, una cuando arranca con carga y otra cuando arranca sin carga el motor. Con carga quiere decir que tenemos la temperatura ideal en estos gases quemados para, para que parte se pueda reaccionar y parte no. En cambio, sin carga no tenemos esa temperatura para hacer reaccionar nuevamente estos gases. Pero lo novedoso y la solución es que se ha logrado inyectar nuevamente aquí eh, gasolina para que esto pueda reaccionar y lograr una temperatura que prácticamente termine de reaccionar y con otros aditivos se transforma básicamente esto en vapor y resulta totalmente sin emisiones de gases tóxicos y un motor libre para su uso. Cabe mencionar que el combustible que se comercializa en el país tiene la siguiente clasificación. Diésel número 1, que es el combustible utilizado en aparatos de combustión externa, industriales o domésticos. El diésel número 2, que es el combustible que se utiliza en sectores pesqueros, navieros, eléctricos, industriales, entre otros, exceptuando el sector automotriz. Y por último, el diésel premium, que es el combustible utilizado en motores de autoinyección para la propulsión de vehículos del sector automotriz a nivel nacional. Entonces, en el Ecuador existen problemas con la calidad del diésel, ya que el crudo ecuatoriano es pesado por su estructura molecular y niveles altos de azufre que perjudican su refinación. Por lo tanto, en el Ecuador se utiliza un diésel de muy baja calidad. Es por ello que los vehículos que utilizan este tipo de combustible no prometen una extensa vida útil ni tampoco un mantenimiento de bajo costo. Al contrario, su mantenimiento será muy concurrido, generando así costos muy altos. Aunque en el Ecuador el diésel sea de baja calidad, otro factor que influye es el factor político-económico, que altera su precio, reduciéndolo así por un subsidio del Estado. Esta es una de las principales razones por las que el diésel no ha avanzado en su refinación, ya que solamente ha sido regularizado a estándares mundialmente aceptados basándose en la economía ecuatoriana. Es decir, las normas internacionales aceptan que nuestro diésel premium de uso vehicular tenga como mínimo 500 partículas por millón de azufre. Al tener un diésel de tan baja calidad, actualmente en el Ecuador se maneja la norma Euro 3 como máximo. Esta norma se ha implementado desde el año 2017. Incluso así, no solo basta que un vehículo tenga un motor Euro 3 para reducir las emisiones, sino de gasolinas de mejor octanaje. Esto hace que los límites de emisiones no sean compatibles con esta norma. Por ejemplo, la mayoría de autos que llegan al país tienen motor Euro 3, siendo necesario gasolinas con al menos 95 octanos, y la gasolina que se utiliza en el Ecuador es de menor calidad. Datos actuales que se tienen según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEAD, que a través de un boletín informativo destacaron que las gasolinas que se venden en el Ecuador cumplen con las exigencias solo de la norma Euro 2, es decir, uno de los combustibles con más baja calidad de la región. Por su parte, el diésel cumple solo con los requisitos de la norma Euro 1. El presidente de la AEAD precisó también que debido a la calidad de los combustibles, la oferta de vehículos disponibles en el Ecuador es muy limitada y los motores de los vehículos deben funcionar con gasolinas y diésel de características Euro 1 y 2. Sin embargo, los motores que ingresan al país cuentan con tecnología que requieren combustibles Euro 3 o superior.